Ya queda grabado. Sí, Listo. Listo. gracias. Bueno. Chau, No, chau. mil disculpas por el retraso. Gente, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, equilibramos un poquito el tiempo, no hay drama. Todos tenemos clase hasta las 8 de la noche. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Fresca la Todo cosa. bien, profe. Todo tranquilo. Bueno, me alegra. Bueno, hemos tenido que volver, estamos de vuelta en el ruedo. Estaba viendo acá la programación que tenemos. Eh, Justo tenemos la semana que viene feriado, estaba viendo que justo es 17 porque Ah, tenemos, sí, sí, sí. claro, tenemos 17 semanas hasta el 23 de noviembre, pero veía que la semana que viene cae justo 17 casi, bueno, feriado, bueno, entonces vamos a tener cortado. Y después sí tenemos ya como 7 8 semanas y ahí haremos un corte después para el primer parcial. Bueno, gente, ustedes ya me conocen, no hace falta que me presente. La manera con la cual vamos a trabajar va a ser idéntico a lo que hicimos con biomasa en el otro semestre. Vamos a trabajar, en este caso con ustedes, dos materias. En la primera parte vamos a ver siempre la parte de eólica y después tenemos que ver la parte de hidráulica y mini hidráulica. Les hago una pregunta. Cuando ustedes terminan conmigo a las 20, ¿después tienen clase? ¿Otra hora más? No, 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 terminamos. es la última. El audio, bueno. Voy a ver, les cuento, el año pasado cuando vimos eólica, que la dábamos en conjunto con dos sedes, la dábamos con Winca y con Altagracia, eh, a través de un alumno de Winca conseguimos un ingeniero que se dedicaba al diseño de turbinas y él se ofreció el año pasado y nos dio dos charlas que tuvieron bastante buenas porque nos contó un poco cómo es el tema de las centrales hidroeléctricas por dentro y estuvo bueno porque los chicos que participaron en esas charlas se interesaron bastante porque hablábamos con alguien de primera mano que estuvo en el diseño, estuvo trabajando en Alemania, en varias centrales y en el diseño de varias centrales acá en Argentina. Y él de buena manera, cuando terminamos el año pasado, me dijo, mirá, si querés que demos otra charla, porque está jubilado este hombre y bueno, por ahí se siente muy a gusto venir un rato a hablar con nosotros, que así seguramente algún lunes les voy a pedir que si se pueden quedar, lo vamos a invitar a este señor para que nos venga a dar una charla, si están todos de acuerdo, porque es muy interesante. El tema de hidráulica es muy interesante escucharlo desde primera vista, ¿sí? Que así, sabiendo que no tiene horarios después, seguramente, bueno, me putearán un poco, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es Y es para que no hay aprenda, problema. Sí, sí, es no hay para que aprenda. drama. Bueno, tenemos dos temas. Vamos a tratar de dividir un poco el tiempo, las 2 horas, ya que entramos un poquito más tarde. Primero con el tema de eólica. Yo les pasé, voy a aprovechar que los tengo acá. Yo no tengo grupo de chat con WhatsApp con ustedes, el único contacto que tengo es acá con el chat. Les voy a pasar esto, así ya van trabajando. Yo puse acá en una carpeta el tema de eólica. Lo hago delante de ustedes, así no hay problema. Lo voy a compartir. Vamos a poner compartir y les voy a poner que tienen acceso, todos ustedes con enlace, les voy a poner que tienen el acceso comentador, con lo cual pueden hacer lo que quieran. Listo. Este enlace, por ahora les puse, ¿qué material les puse acá? A ver, dos materiales. Bueno, ese enlace yo lo voy a ir usando para descargar materiales, cosas que ustedes tengan todo ahí, ¿sí? Ahí se los pongo en el chat. Si ustedes tienen grupo de WhatsApp, gente. Sí, 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 Bueno, si tienen grupo de WhatsApp entre ustedes, pásense ese enlace, a partir de ahí de ese enlace yo les empiezo a pasar toda la información. ¿Sí? Esto que tienen acá, manuales y la parte de material de lectura lo tienen directamente acá en el repositorio ese. Bueno, lo primero que tenemos que ver es empezar a trabajar con este concepto de eólica. Hay algunos proyectos que se están haciendo, no sé si alguno de ustedes estará haciendo algún proyecto en las de prácticas profesionales con esto, o no lo han visto, no han visto nada para trabajar. Creo que alguno de ustedes estaba con algún proyecto de... Hay un chico, creo que es Brian Ponce, que está con la parte de una mini hidráulica.
Claro, hidráulica sí, y creo que había alguien que estaba haciendo algo de biomasa, Ah, con algún creo que vale. biodigestor. Ah, no, no me acuerdo. Bueno, o sea que eólica no están haciendo nada. ¿Vos, Mauro, no tenías una combinada entre eólica y solar? Sí, ¿Qué lo estás haciendo? Comentanos un poco. eh, no, es para una cabaña de un amigo. Estamos haciendo un proyecto ahí de práctica que es combinado solar y una turbinita chiquita. Para cargar la batería. Claro, para cargar la batería. Sí, Está señor. bien. Sí, Así. sí, es lo que se lo lleva. O sea, lo que pasa que con el caso de las eólicas, bueno, hay una división, ya vamos entrando en tema, hay una división que vos tenés hay tres tipos de instalaciones, ¿no? Lo que son las macro, las mini y las micro. Normalmente, cuando vos trabajas con una generación que está por debajo de los 30K, digamos que sería algo apropiado para un uso doméstico o autoabastecimiento, vos estarías haciendo una micro eólica. Claro. Entonces, a partir, digamos, de esa lógica es interesante usarla. Acá para nosotros, para entender cómo trabaja esto, ahí yo les pasé un manual de lo que vamos a trabajar. Tienen el manual de lectura y pueden buscar, hay mucha información en internet. Es algo muy interesante el tema este de la energía eólica. Lo importante es entender un poco cuál es el concepto de funcionamiento, ¿sí? Y para qué la vamos a utilizar. La energía eólica tiene su funcionamiento y su base en lo que es el sol. Igual que vamos a ver que todas las energías que vamos estudiando como renovables van teniendo su origen por alguna causa, principalmente en el tema, en lo que es el impacto de los rayos solares contra la Tierra. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero ¿y por qué el sol me puede generar energía eólica? Hay algo que es clave, que es que uno para preguntarse si cómo genero energía eólica, y el proceso es muy, muy sencillo. Nosotros necesitamos para generar energía eólica viento. Ya vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la materia los tipos de viento y cómo son los generadores internamente y todo lo demás. Pero el concepto básico es, mira, yo para generar eólica necesito básicamente viento. Necesito mover una turbina, un aspa, con lo cual necesito viento. La pregunta que habría que hacerse es, ¿cómo se genera el viento? O sea, si necesito viento, ¿qué es lo que naturalmente pasa en la atmósfera para que se genere viento? Y lo que pasa en la atmósfera para que se genere viento es básicamente diferencias de temperatura. Cuando ustedes tienen diferencias de temperatura, lo que pasa es que evidentemente el sol nunca, no tenemos una aplicación de rayos solares exactamente igual digamos, en distintas partes del planeta. Siempre el impacto del sol es distinto, entonces, digamos, las zonas de calor son distintas a las zonas que están más alejadas de lo que sería el Ecuador. Entonces, ese diferencial de temperatura que se produce, lo que hace es básicamente modificarme la presión. ¿Sí? La presión atmosférica se modifica en función de la temperatura. Entonces, yo voy a tener zonas de baja presión y zonas de alta presión. Y evidentemente, lo que son, cuando tengo zonas de alta presión, sí, que normalmente eso se llama, cuando vos tenés una zona de alta presión, eso se llama anticiclón. Esa presión que vos tenés sobre el aire se mueve hacia zonas que tienen menos presión, ¿sí? Que son lo que técnicamente se llaman las depresiones. Y ese movimiento o esa masa de aire que se mueve de una zona de alta presión a una zona de baja presión produce lo que se genera técnicamente como un principio de viento o un principio de movimiento de lo que sería la atmósfera. Hay Profe, otros vientos también. una Aguinaldo. pregunta. ¿La zona de alta presión es donde hay más temperatura o menos? La zona de alta presión es donde tenés más temperatura. Gracias. Ahí, o sea, no es el único origen del viento, ¿sí? Porque hay otra lógica del viento, que es cuando también vos tenés movimiento de la Tierra, ¿no? Cuando vos tenés movimiento de la Tierra, se produce lo que se llama el efecto Coriolis.
El efecto Coriolis, que se debe principalmente por la rotación de la Tierra, también, evidentemente, me genera, porque lo que hace el efecto Coriolis, a medida que va generando un movimiento en el planeta, todo lo que es la masa molecular de la atmósfera va intentando desplazarse. Entonces, eso también me genera movimiento de la atmósfera y eso también me genera viento. Y después vamos a ver también que otra posibilidad de generación de viento se produce básicamente también por el relieve terrestre. Zonas de diferencia de relieve, por ejemplo, una montaña, un valle que está cerca de un mar, o tenés un valle y tenés una montaña, esa diferencia de relieve también me genera viento. Y nosotros en Argentina eso lo vemos mucho, por ejemplo, con el sonda. El sonda es un viento que se genera principalmente por diferencia de relieve. ¿Sí? La diferencia de relieve que tenemos entre el aire que nos entra desde el Pacífico, que se encuentra básicamente con la cordillera de los Andes, nos genera una zona de muy alta presión que después descarga en zona de baja presión y a partir de ahí se genera un aire muy caliente, que se calienta, ya lo vamos a ver cuando veamos los vientos de Argentina. Lo que pasa es que cuando pasa arriba la cordillera, tiene tanta presión por el impacto que tiene contra esa masa de montaña, que tiene más de 6.000 metros, y se calienta por roce. Por eso el viento sonda es caliente. Viene del Pacífico y se calienta por rozamiento en la cordillera. Entonces hay muchos, ¿sí?, factores que generan zonas de movimiento de atmósfera o vientos. Y eso es lo que a mí me genera básicamente la posibilidad de aprovechar lo que es la energía eólica. Por eso van a encontrar algunos tips siempre en donde dice, bueno, conceptualmente, ¿qué es la energía eólica? Bueno, una energía que se origina por el movimiento de la atmósfera o por el viento. ¿Y qué tenés como ventaja? Bueno, si lo ven ahí en la presentación que yo les pasé, hay varias cosas que son muy interesantes. Es una energía renovable, es decir, que aprovecha un recurso natural que está asociado a que, como hablamos al comienzo, a la radiación solar, por lo cual lo tenemos disponible. Por supuesto, siempre dependiendo, estamos en zona clara o zona oscura, ¿no? Pero podemos decir que es renovable, pero van a ver que el problema que tenemos respecto a que es renovable es lo mismo que nos pasa cuando tomamos la solar, no es constante, ¿no? Y a diferencia de la solar, donde nosotros podemos almacenar el sobrante de energía que no consumimos en una batería, acá la cosa es un poco más compleja porque no tenemos manera de almacenar digamos, cuando tenemos mucho movimiento de atmósfera, tenemos mucho viento, no tenemos muchas opciones de almacenar para momentos que no tenemos tanta presión de viento, ¿sí? Que es uno de los efectos que tenemos. Es limpia, como dice ahí, evidentemente no necesitamos quemar nada ni generar nada raro para poder generar eléctrica, no hay emisiones, no hay gases contaminantes. A diferencia de la hidráulica que vamos a ver después, hacemos uso eficiente de terreno. Habrán visto las estaciones eólicas que tenemos acá en el sur de Córdoba, que son las que más cerca tenemos. No sé si las han visto, que debajo o al costado donde están las aspas hay producción agrícola. Es decir, lo podés hacer convivir con otras actividades tranquilamente. O sea, puedes tener uso ganadero, agrícola. Tenés un problema ahí, que ya vamos a ver una de las desventajas que tenés, que es el tema que a veces es complejo, que es el tema de la frecuencia. Porque uno de los problemas que tenemos con la generación eólica es cómo controlamos, pues nosotros vamos a tomar una energía cinética, que es el movimiento, la tenemos que transformar en mecánica a través del movimiento de un rotor y después con la hidráulica va a ser algo muy parecido. Y a partir de esa energía que tenemos de manera mecánica, hicimos una conversión, ¿no? Energía cinética, la pasamos a mecánica y la mecánica la vamos a convertir en energía eléctrica. Pero el problema que yo tengo siempre con la generación de energía eléctrica, ustedes están trabajando en esto y lo saben mucho mejor que yo, no es lo que sería el pico de tensión, la tensión de pico a pico, eso lo podemos manejar con transformadores. El problema que siempre tenemos en la generación eléctrica, que es la frecuencia. Es uno de los mayores problemas que tenemos para trabajar. Cuando trabajamos con hidráulica, ya lo vamos a ver también, lo que hacemos es modificar, de acuerdo al tipo de turbina, modificamos para lograr un valor de frecuencia que lo podamos después
ciclar sin ningún tipo de problema. En el caso de las turbinas, uno de los problemas que tenemos es que tenemos una frecuencia que cuando entra en resonancia es molesto para la vida humana. No sé si ya han estado alguna vez cerca de una turbina. No sé lo que hacer zoom, zoom, zoom. ¿No, no han estado nunca? Es, No, he pasado lejos, ¿no? La he visto de la ruta. bueno. Entonces, uno de los problemas que tenemos, porque digamos, vos tenés dos maneras de generar el ciclo. Una es controlando, por eso no sé si han prestado atención, que por más que tengan un viento muy, muy fuerte, las turbinas siempre están girando las aspas a la misma velocidad. Y lo que se hace después es ir frenándolas para ir manteniendo la frecuencia, y si no, se trabaja con otro tipo de sistema donde tenemos multiplicadores. Ya lo vamos a ver eso cuando veamos bien cómo están internamente los controladores y cómo se trabaja internamente. Lo que se hace a veces es tomar la frecuencia que viene, convertirla continua, internamente dentro de los conversores, ajustar la frecuencia y después sacarla a la frecuencia convertida electrónicamente. ¿Sí? Hay distintos tipos de aerogeneradores, pero ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Eh, no necesitamos combustible, a diferencia de otro tipo de generación. Acá no necesitan combustible, es decir, esto funciona directamente con el viento, con lo cual tiene bastantes ventajas dentro de lo que es el aprovechamiento. ¿Sí? Esa es un poco la lógica que nosotros podemos trabajar. ¿Qué es lo que se suele decir? Che, mira, a diferencia de la hidráulica, ¿qué diferencia tenés principalmente? Y en la hidráulica el problema que tenemos es que para generar de una manera abundante con una hidráulica, vos necesitas básicamente una presa. Entonces eso implica un impacto ambiental muy, muy fuerte. Y eso tiene su complicación. Lo que se puede hacer en hidráulica es trabajar con mini hidráulica, que son algunos elementos que vamos a ver, que por ejemplo cuando trabajamos con la sede de Belleville hicimos un proyectito con mini hidráulica para el río de Belleville, que no tiene tanto cauce, y se genera lo mismo que lo que están haciendo ahí ustedes con una microeólica, se genera 30, 40 kVA y con eso te podés manejar para un uso muy, muy doméstico. Lo que pasa es que cuando vas a trabajar con instalaciones, qué sé yo, arriba de los 30, o qué sé yo, entre 30 y 120, creo que está clasificado como mini eólica, y arriba de los 120, cuando trabajas con potencia entre los 500 y los 2000 kilovatios, estás hablando de parques eólicos que son las macroeólicas. Y eso sí, si bien el impacto ambiental es mucho menor a lo que sería un impacto ambiental que ustedes pueden tener con una central hidráulica, el impacto ambiental también se siente, principalmente por esta lógica que es lo que les decía antes de alteración de frecuencia, problema con las aves, es decir, hay varias cosas que son las que tengo que ir teniendo en cuenta. Pero no es tan compleja como es la hidráulica. Dentro de las generadoras, digamos, de las grandes generadoras de energía, nosotros tenemos en lo que es generación de energía, tenemos, ustedes no sé, deben estar haciendo solar, tenemos con biomasa, tenemos con eólica y tenemos con hidráulica. De todas esas posibilidades, las que más tienen posibilidad o las que tienen un rango más amplio de generar mucha más energía son, por supuesto, la hidráulica y la eólica. Después, para hacer una generación interesante de energía solar, tengo que armarme un parque eólico. Y para hacer una generación grande o interesante con biomasa, no, ya es más complejo, no tenemos tanta estructura para trabajar. En el orden que van a tener, lo más importante siempre va a ser la hidráulica y después vamos a tener los parques eólicos. Eh, Esa posibilidad de poder generar bastante megavatios y con un recurso como es el viento, me va a dar un costo de generación que es bastante competitivo, ¿no? Pero por supuesto, tengo que buscar un buen lugar donde emplazarlo. Nosotros no tenemos tantos lugares. Acá en el país los lugares ideales son los del sur. Acá en la provincia tenemos lugares que serían lo que es el sur de la provincia, en la zona de Huanchillay, detrás del Río Cuarto. Inconvenientes que tenemos para trabajar con esto. Vimos algunas cosas que están a favor, vamos a ver algunas cosas que tenemos en contra.
Tengo una preguntita antes. ¿El problema que decís con las aves es que las espanta o que las mata, digamos, por la acción de Ambas, las dos? ambas, ambas. Porque hay, digamos, está dentro de uno de los problemas que vos tenés, digamos, que son lo que se denominan problemas ambientales. ¿Sí? El problema de la Ujú. frecuencia es uno y el otro el tema del patrón este que es las aves, tener el problema que hay, se hacen denuncias de entidades ambientales con el tema de la fauna porque las matas. Pala terrible, le pega un palazo a aquello, no queda más. ¿Se complica hacer algo domiciliario? No, 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 no hay ninguna restricción. De hecho, mirá, si vos buscas, permiso, voy a abrir una página web. Mira. Yo estoy acá en Villa de Soto y viera el viento que hay todo el Ah, santito bueno, año. si tenés buen viento. Yo me planteé en mi casa armar algo, pero el problema que tenés es, necesitas viento. Lo ideal es tener baterías y almacenar en batería. Digamos, trabaja muy bien esto cuando lo trabajas en conjunto con un solar. Entonces por ahí te toca muchos días de nublado, no sé si les ha pasado que viste, tenés muchos días nublados, que tenés bajo impacto solar, ni hablar si haces agua caliente, te baja el rendimiento, entonces por ahí lo que te conviene es tener normalmente cuando tenés poco impacto solar es porque estás teniendo alguna tormenta o algún fenómeno meteorológico, entonces ahí lo compensas con la eólica. Mira, lo voy a hacer en vivo, turbinas eólicas para hogar. Hay un montón que tienen precios. Lo estoy abriendo en Mercado Libre, ¿no? Y hay distintos tipos, ¿ves? Fíjate, esta es de 100 vatios, estas son verticales. Se venden normalmente mucho estas verticales que están interesantes. 2,5 palos, 2,8 palos, 3 palos. Y después tenés los clásicos aerogeneradores que lo ves más en el campo, ¿viste? Que son las palas. Eh, Fíjate, este de 600 watts, de 24 volts, 2,5 palos. Esto no es nuevo, gente. Yo tengo 60 años y yo era chico y en el interior de la provincia, que no había instalaciones eléctricas, nosotros le decíamos el dínamo. Le decíamos que era la hélice con el famoso dínamo, que decía que había algunos que lo fabricaban como un dínamo de auto. Y cargaban una batería y a partir de la batería, a la noche, con una lamparita de 12 voltios que se sacaba de un tractor o que sea, se usaba. Digamos, el uso te alcanzaba hasta las 10, 11 de la noche y se moría. ¿Pero por qué? Porque el consumo que tenía esas lámparas era filamento, te comía vivo. Hoy una turbina esta con una batería, con una lámpara LED, tiene un alcance bastante interesante. Hay muchos modelos, hay modelos, qué sé yo, estos modelos están muy lindos. Estos del eje vertical, fíjate, son turbinas de 500 vatios. Entonces, para un hogar es bastante interesante. Y En el vienen con campo, el no sé si en conversor. la ciudad, usábamos los dínamos en las bicicletas para la Es luz. el mismo, ni más ni menos. Ujú. Nada más que esto lo conectabas a una hélice y te salía andando. Pero hay mucho de esto hay mucho, para el hogar hay mucho y hoy con menos de 3 palos, pero vuelvo a repetir, el problema que nosotros tenemos con esto es que nuestra fuente de generación es variable. Entonces, vos el viento te cambia, y ustedes lo saben, de acuerdo a la hora, la estación, la topografía. Entonces, si vos vas a depender pura y exclusivamente, vas a hacer algo para depender pura y exclusivamente de una generación eólica, hay que tener muy en claro que vos trabajás con un elemento de generación variable. Y de todos los elementos, de estas tres más poderosas, digamos, para generar, que podríamos decir que es la hidráulica, la eólica y la fotovoltaica, debe ser el que menos posibilidad tenés digamos, no de controlar, sino es el que más te debe variar, porque no todos los días son de mucho viento, hay días que tenés viento de un lado, viento del otro, entonces es muy variable el tema del viento. Es más estable el tema del sol y si tenés una mini hidráulica seguramente es mucho más estable porque el patrón de agua seguramente se va a trabajar mejor. Entonces, ahí tenés un problema. Y serían un poco las desventajas que tenés. Esto yo creo que se lo habías puesto acá en la presentación. Eh, Acá está. Creo que esto, sí. Yo le puse varias cosas. El primer tema que tenés es esto, que es que la fuente de generación es variable.
El segundo problema que tenés normalmente es que cuando vos estamos hablando de no de generación hogareña, ¿no? Cuando vos trabajás con generación, suponete para que quiero generar para un pueblo, si vos vas a depender de un elemento que es muy variable como el viento, y que a su vez, vieron los que, algunos de ustedes no sé si laburan en generación, pero viste que qué es lo que pasa, por ejemplo, con la estación de Villa María, todo cuando tenés mucho consumo o la de pila, y se prenden los motores, o sea, cuando vos tenés demanda, ¿qué haces? Tenés que generar. Y No hay sí, mucha posibilidad en esto. Nosotros laburamos en lo que es generación de energía. ¿Quién es el patrón? La demanda. exacto. Nosotros dependemos absolutamente de demanda. Entonces, si vos vas a depender de un elemento variable para tu demanda, estás al horno. Entonces, creo que el concepto del el eólico es muy interesante si lo vas a trabajar en un hogar, en un elemento, lugar, digamos, en tu casa o en una instalación hogareña donde no tenés alto consumo, como elemento auxiliar es muy interesante. Vuelvo a repetir, con la idea de cargar siempre baterías. Pero no podés hacer que una instalación dependa absolutamente de esto porque es variable. Y cuando tenés demanda, suponete que te toca una noche y que no tenés viento, estás al horno. Entonces, necesitas que esto te cargue la batería. El otro tema es que también, principalmente el problema que tenemos son, con lo que es la generación eólica, son lo que se llama técnicamente no la demanda paisajística, sino la demanda desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Por qué? Porque tenés eh, el tema del impacto nuevamente de paisaje. O sea, estos son, si bien son elementos, no nos implica tanto como hacer una represa, pero sí poner palas de este tipo, ustedes las habrán visto en funcionamiento y el espacio que ocupan, a nivel la estética del paisaje genera inconvenientes. El tema de la aerogeneración genera también zumbidos que están detectados, que son bastante molestos, por este tema que les decía de control de frecuencia. Después tienen esto que hablábamos antes. eh, Cuando si van a generar todo lo que es el impacto ambiental, que seguramente lo irán ampliando a medida que vayamos avanzando, también va a incluir esto que les decía, el tema de los pájaros, ¿sí? Con las aves, que también se nos generan inconvenientes. Y el último es que si vos tenés tanto inconveniente, que tenés el tema de los pájaros, las aves, el impacto de la zona y tenés impacto por ruido, normalmente lo que haces es instalar de este tipo de turbinas alejadas de un centro poblado. Por eso no van a ver nunca este tipo de instalaciones cerca de un centro poblado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estás alejado de un centro poblado, tenés que prever la integración, o sea, la parte de conectividad para llevar lo que generas a la línea eléctrica. ¿Sí? Con lo cual vas a tener seguramente línea, vas a tener subestaciones, caminos y todo lo que hace a lo que es la parte de distribución. Entonces, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a generar un desarrollo que tiene que ver con el uso del recurso eólico. ¿Sí? Por eso van a ver todo esto siempre instalado no cerca de lo que es un pueblo. Esta es un poco la lógica que tengo que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo es la generación? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos acá es hacer uso, digamos, nuestra energía primaria es la energía solar. En este caso, cuando ustedes generan energía con un panel, lo que se dice es que ustedes generan energía a través de energía solar directa. Cuando generan a través de la eólica, se dice que generan con energía solar indirecta. ¿Por qué? Porque la energía solar es la responsable de generar, como hablábamos antes, el viento. Entonces, cuando una zona se me calienta más que la otra, me cambia la temperatura, tengo en el planeta distintas zonas con distintas temperaturas, me cambia la densidad del aire, con lo cual me cambia la presión. Es esa diferencia de densidad que a su vez cambia la presión, como lo dijimos antes, me va desplazando el viento desde donde tengo mayor presión a menor presión. Y eso me genera lo que nosotros conocemos como viento. Esa es la lógica con la cual nosotros trabajamos. Ese viento para nosotros es energía. Es energía
en forma que es, digamos, de movimiento, con lo cual esa energía en forma de movimiento, nosotros le decimos que es energía cinética. Y a partir de esa energía cinética, nosotros la vamos a convertir en energía mecánica. El otro tema que tenemos es lo que se llama la dinámica atmosférica, que es lo que tienen ahí en la presentación, que es lo que se produce por el efecto Coriolis. Es decir, el planeta al girar arrastra la atmósfera y al arrastrar la atmósfera lo que hace es que el aire en su giro va ascendiendo y después baja por diferencia de presión. Esto que parece que no nos va a afectar en la práctica, los movimientos de aire por el efecto Coriolis son los que terminan generando los famosos ciclos de la niña y el niño, ¿sí? Ciclos de alta lluvia o ciclos de sequía. Principalmente esto se genera por este tipo de efectos. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que digamos, la fuerza Coriolis en la práctica no es una fuerza física real, o sea, sino que es el resultado de un arrastre, de un movimiento. O sea, la superficie está en giro y evidentemente vieron cómo es, por ejemplo, en un secarropa. Nosotros vamos a tener una zona de mayor actividad con el efecto Coriolis sobre el Ecuador. ¿Por qué? Porque es el punto más extremo que tenemos del planeta respecto al tema de la velocidad. Entonces ahí se genera ese arrastre de manera más potente. Eso es lo que tengo que tener. Y a partir de ahí, esa turbulencia es lo que me genera también un movimiento de masa. Entonces, si yo resumo, digo, bueno, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tener en cuenta para analizar el viento? O para generar un recurso eólico. No el viento, sino generar un recurso eólico. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es, alguno de ustedes lo dijo recién, che, yo acá en mi casa siempre tengo viento. Bueno, determinación de posibilidad de viento y si pudiéramos medir la velocidad. Si yo puedo llegar a medir la velocidad del viento y hacer una tabla de medición del viento local, puedo empezar a determinar la lógica de implantar o poner en marcha una central eólica en mi casa o en mi ciudad o en mi pueblo, donde sea. Es lo primero que tengo que hacer. Determinar vientos y tabular si ese viento tiene algún tipo de constancia. Ese es el dato más crítico. El otro tema que tienen que determinar es la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección es lo que me va a dar la ubicación de los aerogeneradores. Y acá aparece un concepto que después lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar un poco más con números y la práctica, es que el viento es un elemento vectorial, no es un elemento estático, sino que es un elemento dinámico. Alguien no sé si hizo en algún secundario, algún colegio técnico hizo algo de vectores, ¿sabe de qué estoy hablando? Sí, estuvimos en física el año pasado. Sí. Ah, bueno, Sí. buenísimo. Viste que, qué sé yo, para identificar algo. Acá jueguen con la imaginación, ¿no? Ustedes están en una habitación en este momento, todos. No me diga nadie que está Sí, en la sí. intemperie, si no estoy en el horno. Bueno, sí, está en una habitación. Siempre parecía que un guacho que me dice, no, yo estoy afuera. Está fresco, va a Eh, estar afuera. Hablé como hasta afuera. Bueno, si yo le digo, mira, identifica, por ejemplo, donde vos estás parado. Yo estoy parado en este momento, estoy dando clase parado, ¿no? Y yo digo, bueno, si yo tengo que identificar el lugar donde estoy parado, que sería la ubicación, tomaré un rincón iba a decir el aula, acostumbrado al aula. Tomo un rincón de la habitación y digo, mira, este es mi punto cero. Y de ahí hago desplazamiento, eje X, eje Y, y ahí ubico la posición. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? O sea, si, Sí, sí. lo puedo dibujar si quieren, pero creo que la lógica no es compleja, ¿no? Tengo un punto cero, lo hago rápidamente, para entender cómo es la dinámica de lo que vamos a tener que meternos. Si vos tenés, qué sé yo, un eje así, pues sí, bueno, yo estoy acá a la ras del piso, con lo cual tendré un eje X, un eje Y,
estoy trabajando en 3 dimensiones, ¿no? Y digo, bueno, yo estoy parado acá, en mi habitación estoy parado acá, con lo cual, si yo trazo acá, digo, mira, estoy en este punto y en este punto. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces yo puedo identificar en cualquier lugar donde quiero hacer una medición, puedo identificar el punto. Yo digo, mira, desde ese rincón, que es mi punto cero, yo acá estoy a 2 metros y acá estoy a 3 metros. Entonces acá estaré en una posición 2,3. Es una posición algebraica, ¿sí? Eso es un sistema de identificación de una posición, un eje X. Ahora, si yo en este punto les digo a ustedes, che, mira, agarren, qué sé yo, este cuaderno o este libro, esto, cualquier cosa, una botella, lo que ustedes quieran, algo, pero agarren algo, digan, che, ¿cómo hacen matemáticamente para indicarme este movimiento? Porque yo acá estoy parado, pero ¿cómo hago para identificar el movimiento? Con algo. Cuando yo quiero identificar un movimiento, lo voy a hacer en altura. Digo, Una mira, flecha. este punto, claro, este punto se está desplazando de acá para allá. Yo no puedo utilizar el álgebra tradicional, porque acá lo que tengo marcado es un punto uno y acá lo que tengo marcado es un punto 2 y yo quiero ver cómo se desplazó. Y acá estamos hablando de viento, hay desplazamiento, hay movimiento. Ahí es donde aparece el álgebra de vectores. ¿Por qué? Porque el vector es el único elemento matemático que a mí me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar dirección, sentido y fuerza. Fuerza. Exacto. Entonces, matemáticamente, por ahí uno dice, che, mirá, ¿para qué? Viste, por ahí te lo plantea, ¿para qué carajo me sirve un vector? ¿Para qué me enseñan álgebra vectorial? Es matemáticamente, cuando yo tengo que determinar un movimiento de una masa a algo, lo único que a mí me sirve es decir, mira, esto tiene esta dirección, se está moviendo para allá, para la cámara, y con esta fuerza es un vector, porque el vector me da eso. Me dice cuál es la dirección, cuál es el sentido, puede ir, puede venir, y me dice con qué fuerza va y con qué fuerza viene. Entonces, matemáticamente, cuando nosotros tengamos que hacer, después vamos a llegar a una fórmula, entonces hay fórmulas matemáticas para determinar y calcular el volumen de viento, porque a partir de esa lógica es donde ustedes empiezan a calcular todo lo que van a implementar. Una cosa es comprar una turbinita hecha y otra cosa es que digan, bueno, vamos a calcular a ver lo que más o menos necesitamos. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de qué es el viento, matemáticamente. Somos técnicos, nosotros estamos haciendo una carrera técnica. Matemáticamente es un vector. Lo mido como un vector. ¿Por qué? Porque tiene movimiento, es algo que tiene vida. Entonces ese movimiento yo lo tengo que ver desde el punto de vista del vector. Es por eso que si lo encuentran en los manuales, yo creo que lo puse por ahí, lo tengo como un vector. Ahora, ¿cómo mido el viento? Ustedes escuchan, cuando escuchan la noticia, bueno, ya vimos que tenemos movimiento, tengo viento, con esto voy a mover un aspa. Eh, ¿Cómo medimos el viento? ¿El nudo? ¿Alguno no había un piloto? ¿Por acá no había uno que era piloto de En avión? nudos. El nudo, sí, señor. ¿Y qué es el nudo? Ah, ese ya no sé. Ya. Una unidad de medida. Una unidad de medida. Vos sabés que es una de las unidades de medida más viejas que hay. No hablamos nada, pero también eh, lo van a encontrar, aquellos que les guste este tema y que investiguen un poquito, van a encontrar que la energía eólica tiene dos visiones. Tiene una visión, lo que se llama energía eólica terrestre, y tiene otra que es mucho más poderosa, que es la energía eólica marina. Yo puedo obtener dos formas digamos, de generación con turbina. Una sería con una turbina aérea, que es básicamente esto que estamos aprendiendo acá. Y otra cosa es utilizar zonas marítimas en donde también puedo obtener movimiento a través del viento. Que no tiene nada que ver con las turbinas marítimas esas que han hecho por el momento, las que están en Mar del Plata, sino que se utilizan, porque en zonas de viento, en zonas marítimas el viento es porque es más fuerte, porque no tiene evidentemente nada que se interponga, ¿no? Entonces eso también lo van a encontrar. Dice Cami, claro, anemómetro, exacto. El anemómetro lo que hace es
medir con un valor real la velocidad del viento. ¿Sí? No son caros tampoco. ¿Sí? No sé cuánto cuesta un anemómetro. A ver, yo te digo. Hay unos digital que están muy buenos. Son como unas hélices, se utilizan mucho. 35.000 pesos. Eh, lo que hace esto, con ese ventiladorcito, me da la medición del viento. Sí, pero Ahora, ¿viste? ¿de dónde nace el nudo? El nudo, como esto está muy relacionado a lo que es medición de movimiento, cuando no existían elementos técnicos de medición, en los antiguos barcos que viajaban por los océanos, se utilizaba el nudo para saber la velocidad con la cual se estaba moviendo un barco, que básicamente era una tabla de madera. Yo les puse ahí en el manual un apunte, una foto, un dibujo, no una foto, un dibujo, no existía la foto. Era una tabla de madera atada a una soga y la soga iba teniendo nudos en función de una determinada cantidad, de una determinada distancia. Y eso se medía en función del tiempo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de nudos que se movía, pues tiraban la tabla al agua y esa tabla, evidentemente por el arrastre, le iba tirando la soga. Entonces, en función de la cantidad de nudos que pasaban por tiempo, decían, bueno, vamos a medir cuántos nudos pasan en un minuto. Entonces, a partir de ahí decían, la velocidad es de tantos nudos. Por eso se utiliza mucho también en la navegación, lo que es el nudo. En la relación de nudo kilómetro, yo eso se los puse, un nudo representa 1,8 kilómetros, ¿sí? Cuando un barco me va, o digamos, tengo viento a un nudo de velocidad, estoy hablando de 1,8 kilómetros por hora. Ese es el factor de conversión técnico que existe. Eso lo habrán visto también en las mangas. No sé si han andado por algún aeroclub o algo que vieron las mangas de navegación. ¿Las han Sí, visto? tiene como rayita y de acuerdo a dónde se dobla. Exactamente. Te escucho, te escucho. Sí, no, que tienen como líneas que van separando la manga y a la altura que se dobla marca la intensidad de viento. Claro, esas rayas marcan, son de 3 nudos. Entonces, cuando 3 nudos más o menos son 5,5 kilómetros, una legua de distancia. Entonces, vos cuando tenés una manga que tiene la primera parte marcada y ahí decae, se dice que más o menos tenés un viento de 5,5 kilómetros. Lo puedes preguntar si había algún piloto, los que son pilotos, todo esto lo tienen clarísimo. Qué sé yo, una manga, normalmente la manga tiene cinco, no me acuerdo si son 5 o 6 elementos pintados, que una manga cuando que está firme, creo que eso está entre 15 porque son 3 por 5 sí, si son 5 colores, 3 por 5 15. Entonces estarías en 15 nudos, eso te da casi 30 kilómetros por hora, porque son 5 kilómetros por cada 3 nudos. Hagan de cuenta que cada color de la manga representa aproximadamente 5 kilómetros por hora. Entonces, una manga que vos decís, bueno, si una manga tiene 5 en un aeroclub, porque es una manera de medir el viento, ¿no? Sin tener un anemómetro. Es decir, bueno, si yo tengo una manga y la manga está firme y tiene 3 tandas de colores, tengo 3 elementos, que son 3 por 3 9, 9 por 5 son 4,5, ¿no? Entonces ahí tendría 4,5 metros, son casi 16 kilómetros por hora. Entonces, esa es una manera. La otra es, bueno, tengo un anemómetro y con eso lo mido y tengo un valor real. Pero en un aeroclub chico no van a ver nadie con un anemómetro, sino que lo van a ver normalmente las mangas, porque los que son pilotos normalmente tienen en claro cuáles son las velocidades. ¿Sí? Yo por eso les decía, creo que las mangas, creo que son de 5 colores, y ahí eso está en el orden de los 25, ¿cuánto dije? 25 kilómetros más o menos. Entonces, ya es una velocidad bastante aceptable, ¿sí? Entonces, esa es una manera de medir
rápidamente el tema de los nudos. Después hay otro tema que se refiere al tema de lo que es la navegación, eh, en cuanto a la posibilidad de tener, ¿por qué se utilizó mucho en navegación esto? Porque por la relación que hay en la milla náutica. Acuérdense que una milla náutica es un minuto del arco de latitud, ¿no? O sea que si yo voy navegando, vuelo a 60 nudos, quiere decir que estoy recorriendo 1 grado por hora. Por eso se utiliza mucho. Es una relación que tienen directa. Por eso lo van a ver que normalmente con los que son pilotos siempre hablan de nudos, o los que les gusta el tema de navegación siempre hablan de nudos, porque si tienen esa velocidad saben el desplazamiento que están teniendo en función de las latitudes. Entonces es bastante interesante el tema ese. Está más o menos, por eso es que se miden en nudos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Y sí, Después el otro Sí, tema que correcto. tenemos, en función de los... Acá está, bueno, yo estaba a meta hablar y lo tenía acá en la presentación. Esto es lo que estuvimos hablando recién. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto, pero después también existe una escala que se llama escala de Beaufort, que es una escala con la cual yo clasifico el viento. ¿Sí? Es una escala que existe, búsquenla. Yo no le puse mucha información, pero la van a encontrar también, se las muestro. Cuando ustedes trabajen, si tienen que hacer algún desarrollo, pongan así, vientos, escala creo que es así, Beaufort, si no me equivoco, acá está, escala. ¿Sí? Esta escala son tablas en donde todo esto está tabulado, se los muestro. ¿Ven? Entonces, cuando yo tengo una escala, es decir, tengo que trabajar con una tabulación, normalmente van a encontrar algunos de estos aerogeneradores que vienen tabulados, y van a encontrar un número en lo que sería la escala de Beaufort. Básicamente, eso es un poco la lógica que tengo. Nosotros estamos acostumbrados, los que no somos ni navegadores, ni pilotos, nada, a hablar normalmente en vientos de kilómetros por hora. Aquel que está mucho en el tema, qué sé yo, algún piloto, alguno que es aerofumigador, o alguno que le gusta la navegación, está muy acostumbrado, no sé si tiene algún amigo conocido que está en esto, está muy acostumbrado a hablar en nudos, porque es con lo cual ellos se manejan. Entonces, esta escala lo que nos da es una denominación con la cual nosotros estamos acostumbrados, porque es la que escuchamos a veces en la radio, una referencia en kilómetros y una referencia en nudos, y tenemos también la simbología. Por eso decimos, mira, viste que a veces en la radio te dice vientos fuertes, y se siente fuerte cuando andás entre los 60, 80 kilómetros por hora, son vientos bastante fuertes. ¿Sí? Y esa velocidad, un viento fuerte, estás más o menos en 30 nudos, que es lo que hablábamos antes. Entonces, esta escala, yo no sé si las puse en la presentación, si no, búsquenla, es una escala bastante interesante, porque si tengo un aerogenerador que me dice, mira, trabaja hasta escala Bedford número 9, yo tengo que saber que ese aerogenerador me va a rendir bien más o menos del orden de los 80 kilómetros por hora. ¿Sí? O lo que sería 40 nudos. Y después, evidentemente, se va a sobrepasar. Porque llega un momento que la generación no me funciona más. Si trabajo a una velocidad muy fuerte, no me alcanza a generar. Les pregunto, para saber si se los preparo para otro tema. ¿En alguna materia tuvieron lo que es generación por campo? O sea, generación eléctrica y generación magnética. Y lo que sería después la generación electromagnética. ¿Lo vieron en alguna materia eso? no, 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 ¿En no, ninguna? no lo Creo no. vimos. que nos correspondía en física, pero no llegamos. Bueno. Bueno, está bien, lo vamos a ver en alguna materia. Yo lo unifico. Digamos, si yo quiero generar, porque sí o sí esto hay que manejarlo. O sea, ustedes van a generar, ya sea por eólica o por hidráulica, lo que van a hacer es generar de manera electromagnética. La generación se llama de tipo electromagnética, en donde lo que se produce es una generación cruzada entre lo que es un movimiento, una generación por campo eléctrico y una generación por campo magnético. Cuando yo lo hago interactuar a los dos,
tengo la generación electromagnética, que es lo que hacen los generadores. Mínimamente me interesaría, bueno, yo en alguna de las clases, cuando lleguemos a generadores, les prepararé una presentación, les prepararé el tema, porque más allá está bueno que lo manejen y lo sepan para que sepan cómo es que todos los generadores generan la electricidad. Y si saben eso, saben motores también, que así está bastante interesante. Esta página, ¿se acuerdan? Yo no sé si esto se los puse en apunte, pero les quedó claro lo que es la escala de Bedford, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, tengamos en claro lo siguiente. Una escala de este tipo no me va a reemplazar una medición de un anemómetro, pero acuérdense que esto es muy dinámico. Un anemómetro me están midiendo, si lo es muy difícil que tengan una medición estable en un elemento de medición digital, porque pues, es muy dinámico. Ustedes vieron, vayan al piso, yo siempre digo, ponemos la pata en la tierra y vos viste, el viento te cambia, en un momento está más fuerte, en otro momento está más tranquilo. Vean una bandera, con para qué lado va, en un momento mueve por un lado. Entonces, normalmente lo que se toma en la medición de viento son valores tipo estadísticos. Entonces, decir, mira, yo el viento que vamos a tener hoy, más o menos está en este orden, en esta fuerza. Por eso se usa esta escala. Y después lo que se hace en la práctica se promedia, o se dice, mira, en agosto tenemos normalmente este tipo de viento, en septiembre tenemos este tipo de viento, esta orientación. Entonces a partir de ahí uno puede recién empezar a plantear lo que sería un parque eólico. Entonces, yo lo que tengo que hacer, si quiero plantarme una cosa, vuelvo a repetir, una cosa para el hogar, que es chico, otra cosa, cuando yo tengo que diseñar y evaluar un parque eólico, tengo que tener en claro lo que sería la intensidad, tengo que tener series temporales de viento, tengo que tener datos estadísticos, porque las inversiones son interesantes, y a partir de ahí, de esa lógica de tener infografías, tablas, empiezo a trabajar recién con lo que sería el diseño de las tablas. ¿Queda claro esto? ¿Saben Sí, dónde sí. saco una tabla de vientos? ¿Cómo? ¿Saben de dónde sacar una tabla de vientos? En internet. Lo que estoy haciendo ahora. Sí, Tabla de vientos, zona norte Córdoba. cuando Servicio meteorológico. cuando el viento es excesivo, y usted dijo que Sí. no genera el generador, eso es que Se se prende. sobrepasa, es como, viste, hace de cuenta en un auto, no sé, hoy los autos nuevos tienen reguladores, nada que ver, pero ¿nunca tuvieron una Renoleta, estos autos que tenían los dínamos? Soy muy viejo yo. Eh, no, no, no. Nunca trabajaron con dínamo. La La bici diferencia entre el únicamente. dínamo y el alternador es básicamente el regulador, ¿no? El sistema de Sí. regulación. Cuando vos haces girar cuando vos haces girar un eje muy, muy rápido, lo que te va a pasar en la práctica es que la generación te decae, ¿sí? Entonces, hay una velocidad de ciclo que es la ideal. Entonces, para eso se utilizan los reguladores después. Entonces, vos tenés un sistema de regulación de carga que te carga, ya sea la batería del auto o tenés un generador eólico que te generas una salida constante. Pero en un motorcito chico lo que te pasa es, se embala y lo tendrás que frenar. No sé si, no sé, bueno, no hace falta ir sobre la parte eléctrica. Habrán visto en los campos el freno del molino, cuando hay mucho viento, un molino de agua. Sí. Cuando tiene mucho viento, ¿qué hace? Lo frena, porque se embala. Entonces, el riesgo alto. Y en una turbina, los sistemas, los sistemas profesionales, las turbinas profesionales, lo que tienen son frenos hidráulicos bastante interesantes. Porque bajo ninguna. Si tenés un viento muy fuerte, los tenés que frenar. Lo tenés que frenar sí o sí porque se te embala. ¿Sí? Y es uno de De los ahí riesgos. vendrá el término, se pasó de vuelta. El famoso se pasó. Se van. No sé si han visto alguna vez se incendia, entonces se toman tanta temperatura en los frenos que no pueden bloquearla que se prenden fuego. Esto es un tema muy interesante. Y normalmente son todos sistemas regulados, porque el problema que vos tenés, sí, Mauro, puede salir, no hay drama. El problema que vos tenés es que cuando tenés una variación de viento, vos necesitas, el mayor problema que vos tenés, vos necesitas regular la frecuencia siempre de salida. Entonces, tenés dos maneras de regularlo. O la regulás
Acordate la lógica de vos tenés que, en alguna manera, tenés que entregar, si vos acá tenés un aparatito que genera corriente para tu sistema acá. Acá tenés un sistema de tendido eléctrico que vos tenés algo acá que genera. Para que esto genere normal, tenés que respetar señal y frecuencia. No podés hacer algo así. O sea, vos te estás inyectando la red. Entonces, la amplitud, lo que es amplitud, ¿con qué lo controlas? Con un trafo. Esto lo controlas con un trafo, le pones un transformador y esto lo regulas vos. Ahora, el problema lo tenés acá, porque un transformador no te regula esto. Una cosa que mande así, otra cosa que mande así. Upa, es difícil dibujar con un MOS, discúlpenme. Suerte que a vos te varía así, después te cabe y después Esto es imposible, vos no podés meter eso. Suponete que vos tuvieras todo con el mismo pico, no hay drama, pero ¿cómo regulás esta frecuencia? Eso es lo más difícil. En la hidráulica lo generás con las palas, hay varias maneras de controlarlo, pero digamos, en la generación que vos haces con un colector solar, eh, metes 12 voltios y la generación en la práctica es electrónica. Vos tenés un equipo que te hace esto y después en la práctica vos lo regulás. Esto lo haces con capacitores. Pero imagínate que acá tenés un rotor y tenés una aspa que te están girando, qué fiero que dibujo, y imagínate que se acelera y desacelera, acelera y desacelera. Se acelera y desacelera y te hace estos movimientos frecuentes. Entonces, hay todo un ciclo, esto lo vamos a ver después cuando estemos bastante más avanzado, cómo haces para controlar eso. Por supuesto que no tenés que fabricar nada, todo viene fabricado, pero sí lo tenemos que saber, porque es el mayor problema que tenés. Bueno, che, ya me metí en la otra hora. Eh, ¿Qué nos va a quedar después ver? El tema de los vientos en Argentina, tenemos que tener una lógica mínima de saber qué vientos hay en Argentina, porque a partir de esa lógica, si no, es lo que les decía, tenemos que saber cuáles son los vientos que tenemos para saber cómo trabajamos con las turbinas estas. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos cómo es? No sé nosotros acá donde estoy yo, normalmente tenemos viento sur o viento norte, a veces, bueno, cuestión de sierra. No sé cómo estarán ustedes ahí. Sí, ¿Qué tipo? igual sí, sur y norte, más que El todo. norte, ¿no? Pasa que sí, lo que pasa es que tenemos en la práctica, en el oeste tenemos todo lo que es el cordón de altas cumbres, los gigantes, entonces todo lo que es Cruz del Eje, toda esta zona, está en cierta manera como una especie de valle, entonces el viento corre medio en paralelo. Entonces, parte de ahí un poco la lógica. Bueno, tómense unos minutitos y vamos a hidráulica. Listo, ¿Qué profe. dice Cami? Acá en el norte siempre el viento norte. Sí. Y te va a Acá Cruz del Eje. en el Verano. norte, acá donde vivo yo, cuando hay vientos del este, se sabe por el olor que viene de la mar chiquita, un A olor la medio sal. a barro, sal, así horrible. Sí, sí, sí. Sobre todo. Y por ahí cuando te pega, cuando pega la cola del sonda, viste, es espantoso. Ujú. Pesado. Pero bueno. Bueno, está más o menos claro esto. Yo les pasé material, le vamos a ir leyendo la clase. La idea es ir aprendiendo sobre todo esto y a partir de una vez que tengamos todo el tema de viento, que aprendamos a manejar cómo medirlo, cuáles son los cálculos que hacemos, vamos a ir viendo después cómo vamos avanzando sobre turbinas y la generación de todo esto. Es parecida, las dos materias son parecidas porque la única diferencia que voy a tener es que uno me lo mueve el viento y la otra turbina. Siempre voy a caer algo en una turbina, nada más que en un caso lo mueve el viento y en otro caso me lo mueve el agua. Pero van a ver que después la lógica es bastante parecida. Tómense 5 minutos, gente, a las y 20 volvemos. ¿Sí? Bueno. Vayan al baño todos. Yo no cierro el aula, ¿eh? Apago la cámara y el sonido. 5 minutos y
¿Estamos por ahí? ¿Fueron? Sí, profe. ¿Están ahí? ¿Volvieron? Se me fueron toda la miércoles. Bueno, ¿están? Estamos. Vamos, vamos, arranquemos. Son 20 minutos y terminamos. Gente, el tema de hidráulica. Bueno, hemos hablado algo de hidráulica. Básicamente un poco el principio es el mismo. ¿Sí? Partimos de un movimiento que es básicamente energía cinética. Ese movimiento que es energía cinética lo convertimos en energía mecánica. Acá va a aparecer algo al medio que antes no teníamos, que es que antes del movimiento, en realidad lo que tenemos es energía potencial, que es básicamente el nivel de un dique. En caso de que tengamos una presa, esa acumulación de agua es energía potencial, que al bajarla y al darle movimiento la convertimos en cinética, mecánica y eléctrica. Es un poco la secuencia. Lo que Y pasa es esa era que, la mejor forma de acumular. claro, porque acá hay dos maneras de trabajar con esto. Una es energía hidráulica, que ahí trabajas con una presa, después vamos a ir viendo las diferencias que hay entre presa, dique y todo lo demás. Eh, y si no tenés la mini hidráulica, en donde no tenés alteración de ambiente, que son muy pequeñas centrales, en donde ya no haces alteración de ambiente porque no necesitas una presa. Va a usar el caudal del río, el Claro, cauce del utiliza río. el mismo caudal existente. Pero acá habría que, antes de entrar a esto yo no se los puse en el manual, porque lo vi toda otra semana, pero eh, hay que hacer siempre una comparación. Si nosotros tenemos cuatro grandes ejes de generación en alternativa: hidráulica, eólica, que son las dos que estamos viendo ahora, fotovoltaica, que creo que la ven con Mauro, no sé con quién la ven, y biomasa. De las cuatro, ¿sí? Que son las grandes generadoras que nosotros tenemos de energías alternativas, de las cuatro, ¿cuál se les ocurre que es la que más genera, la más importante a nivel mundial? Acá en Argentina, por lo menos la hidráulica, por las No, y a represas nivel de mundial Yacyretá. también. Sí, sí. A nivel mundial también. Exactamente es así. A nivel mundial está, en cuanto a generación de energías alternativas, está en el orden de un 30 a un 50%, ¿sí? Hay momentos que estaban en el orden de 40, hay momentos que ocupó casi la mitad de la energía que se generaba de energía alternativa, se producía con energía hidráulica. Hablamos de 1400 gigawatts, una guasada. El segundo elemento, ¿cuál es? ¿Qué se le ocurre cuál será? Le La, quedan tres nada más. la- El solar. El segundo solar, tercero eólico y cuarto, allá atrás, biomasa. Para que tengamos una noción, entre la máxima que está la hidráulica, que más o menos está en el orden de los 1400, 1500 gigawatts, la biomasa está en el orden de los 150, o sea, escala bastante inferior. Pero hay un punto, busquen, investiguen esto porque está muy interesante. Aparte, yo creo que es la que tuvo más desarrollo, la hidráulica, pues desde la época que se usa con los molinos de grano y eso. Sí. Claro, porque yo les pasé, ya les muestro lo que les subí, pero hay un punto que es muy interesante, que el otro día lo estaba viendo. Si bien la energía hidráulica es la que tiene la mayor capacidad de generación, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, ¿cuál es la que más está creciendo? Y ahora la solar. Biomasa y solar. Biomasa y solar son los que más están creciendo. Sí, me pareció interesante cuando vimos con la materia anterior, la parte de biomasa, lo que es el etanol y esto, de todo lo que se Sí, generan en sí, la misma. por el tema de combustible, Ujú. casualmente por eso. Entonces, digamos, las curvas de crecimiento, lo que pasa es que la generación hidráulica es como medio que se estabilizó, porque ¿cuál es el mayor problema que vos tenés con la hidráulica? Tenés dos problemas graves. Uno es ambiente, cuando hablamos de grandes estaciones, a excepción que seas un monstruo como China, que dice, mira, inundo, y que a llorar el campito y esto se inunda. El tema del ambiente es muy jorobado. Y el segundo tema es esto: dinero. De las inversiones que hay, son
las que más ocupan. Em, ¿Qué estaban preguntando ahí? La generación. A ver, habría que buscar. Yo casi tengo. Porque están preguntando ahí la energía nuclear. Habría que fijarse en la página de, gene- ¿cómo que se llama? No es Edenor. La que tiene la generación. Ay, se me fue el nombre. Cuando tienen dudas de las generaciones, Gamesa, mirá, busquen Gamesa. Gamesa. Vamos a buscar, este año no hay nada seguramente. ¿Qué es lo que está buscando, profe? La información, porque ahí veo que Cami preguntó la generación nuclear. La verdad desconozco cuánto es la generación nuclear. Digo, no tengo drama. Yo cuando no sé algo no lo sé y lo busco, pero Yo, profe, acá yo lo sé. está. ¿Cuánto es? Y es aproximadamente el 5% de la energía del país. Son 670 megavatios en embalse, Sí. 700 en Atucha 2 y 350 en Atucha 1. Bueno, mira. Acá está. Fíjate, yo lo hice en vivo mientras vos hablabas. O sea, entré a la página de Camesa y me bajé el informe. Está bueno lo de Camesa. Siempre acuérdense que la información que vemos es hacia atrás, ¿no? Para ver un poco la oferta. Entonces ahí tienen la demanda, la oferta. Fíjate, acá está. Térmica, hidro, 30, el generador más grande de la Argentina, térmico, ¿ves? Hidro 30, nuclear 10, renovables 26. Habría que ver acá las curvas generales de generación y por tipo de demanda. Ahí está la demanda por región. Estas son temperaturas. Bueno, hay un montón de curvas. Realmente está muy bueno esto porque hay mucha información. Oferta. Renovables 26,63. Ahí está. Nuclear 4%. Y hidro el 21. Bueno, mira, estaba equivocado yo. Me había quedado con la información atrás. Ahora, bueno, esto es parte del problema. Esto es el año pasado. Esto que no sé si lo hemos discutido con ustedes en otras materias, pero en algún año lo hemos discutido. ¿Qué significa ese cuadro ahí? Es eso que dice térmico. ¿Somos dependientes de qué? El ¿Cómo generamos ese combustible, térmico? del biocombustible, Combustible. del O combustible, gasoil o gas. El fósil. Fósil. combustible fósil. Ese es el mayor problema que tenemos en Argentina. Ampliar. ¿Cuál es la otra posibilidad de un gran generador? El hidro. El problema del hidro, lo que les decía antes, nosotros no estamos en capacidad económica de hacer una de hidro, es decir, acá requerir grandes inversiones, o créditos o empresas que vengan y te la hagan. Es decir, la última hidro grande, ¿cuál fue la que se hizo? O sea, grande, grande. Si va a ser estas en el sur, no se terminaron haciendo, quedaron en planificación. Y después fíjate la eólica, tiene un 15%. La eólica, lo que es la renovable. Y como muy bien lo dijo un compañero de ustedes, tenemos una plataforma nuclear y con mucho conocimiento nuclear en el país, pero fíjate que, ¿cuánto te aporta? Es complicado. Pero bueno, es lo tenemos. Bueno, acá tienen ciclo combinado, turbina gas, turbo vapor y motor diésel. Totalmente con renovables, muchachos. Entonces, esto lo pueden bajar, bájenlo. Había un proyecto en Mar del Plata, la UTN había hecho un proyecto de turbinas marítimas que estaban funcionando. A nivel prototipo se hicieron y funcionaron, pero bueno, no hay nada armado. La realidad es que tenemos que tener en cuenta que la mitad de la generación la hacemos con renovables, entonces, perdón, y la otra mitad con no renovables. Y esto ocupa un cuarto de todo esto. Entonces, y a nivel mundial sí estoy seguro que la hidráulica es la que más genera. Acá en el manual yo les puse, acá les muestro, así como tienen el de eólica, tienen el de hidráulica, ya mismo se los comparto. Puse compartir y no lo compartí nada. Ahí ya mismo se los comparto.
Ahí guárdense esto, ahí yo les voy tirando todo lo que es hidráulica. En el de hidráulica tienen esta presentación que es la que yo les pasé, tienen esto al que le gusta la historia, el tema de la historia de hidráulica y mini hidráulica. Ahí tienen algunos conceptos interesantes, más que todo algunos hitos históricos de cómo fue avanzando esto. Léanlo, está bueno. Y si no, hay mucha información en internet. Vamos a lo nuestro, lo que nos interesa, a redondear algunos conceptos. ¿Qué es la energía hidráulica? Así como nosotros decíamos que la energía que teníamos en la eólica era la energía que estaba contenida en el viento, nosotros decimos acá que la energía hidráulica es la energía que está contenida en el agua. En el agua. En el agua. Ahora, esa agua tenemos dos maneras nosotros de capturar esa energía. Una es haciendo una pila, un embalse no es ni más ni menos que una pila, en donde en vez de almacenar diferencia de potencial, lo que almacenamos es diferencia de nivel, que básicamente conceptualmente es muy parecido. Entonces vos lo que haces ahí en un embalse es hacer un almacenamiento de energía a través de una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Y bueno, cuando vos soltás esa agua que tenés una diferencia de potencial, que sería básicamente una diferencia de altura, lo que estás haciendo es convirtiendo esa pila en movimiento, el movimiento de agua, que como les decía antes, es una energía cinética, y a partir de esa energía cinética movés, igual que la eólica, movés una turbina, la turbina gira, convertiste eso en energía mecánica, porque pasás de energía cinética a un movimiento de un rotor, y ese movimiento a través de un generador lo generas en qué? En energía eléctrica. Lo único que varía al comienzo es si el movimiento que vos haces en el generador lo haces con el viento o lo haces con el agua. Lo interesante de esto, ¿qué es? Como decimos, mira, ¿es una energía renovable? Sí, es renovable. ¿Sí? Nosotros la energía no la fabricamos, no la tomamos, sino que aprovechamos un cauce natural, la podemos desviar, hacer evidentemente un embalse, y a partir de ahí generamos la posibilidad de poder manejar o generar potencia. También se utiliza en el tema de los embalses, evidentemente con el tema de control de crecidas y riego, todo lo demás. Algunos de ustedes están ahí en Cruz del Eje, ¿no? Tenemos varios embalses. Vieron el embalse que tenemos ahí en Cruz del Eje, que es básicamente un nivelador que tenemos que nos permite hacer riego y todo lo demás. Cuando vamos a trabajar con este tipo de energía o de generación, lo que hay que preguntarse siempre es si, bueno, digamos, el ciclo de agua que yo tengo es suficiente o voy a tener un caudal permanente. Si no tengo caudal y necesito generar de manera hidráulica, tendré que generar un embalse para que el agua se estanque y después hacerla subir de nivel para poder aprovecharla. Entonces, es ese desnivel que voy a generar, voy a tener que inundar, las zonas son inundables, no voy a tener problemas de carácter geológico, no voy a tener problemas de carácter ambiental. Es decir, toda esa lógica nos tenemos que hacer para poder trabajar con la generación de una hidroeléctrica. Pero evidentemente de hecho hay hasta carreras de ingeniería y ingenieros hidroeléctricos que se ocupan de este tipo de cosas. Evidentemente escapa totalmente a lo que es el alcance de esta carrera, que nosotros esto lo vemos de manera muy conceptual. Lo que sí estamos muy orientados es a lo que es el concepto de la mini hidráulica, ¿sí? Nosotros en la mini hidráulica no hacemos embalse, y lo que hacemos es básicamente utilizar el cauce que tenemos de un río, y a partir de eso, una vez que tenemos el movimiento, tratamos de capturar ese movimiento, y con turbinas de mucho menor escala podemos generar un movimiento. Normalmente en la mini hidráulica decimos que estamos trabajando con valores menores a 10 megavatios, ¿no? En la práctica después va a depender, por supuesto, de lo que se quiera, lo que quieren hacer. En cuanto a la tecnicatura, lo que nosotros logramos hacer
profe Hicimos dijo dos. de 10 kilovatios, ¿no? 10 megas dijo, Se son dice 10 10 kilos. megas, pero por eso te digo, en la práctica son muchísimos menos. Trabajas con 10 kilos, sí, Claro, sí, porque porque 10 digamos, megas, definición 10 dique de megas. Sí. embalse, dique de piedra mora, todo eso, Ah, tienen 10 megas, hay sí. uno de Y, 15 y otro son menos, pero estarían todos dentro de mini hidráulica, entrarían en eso. ah, nosotros hicimos dos experimentos, se los cuento, que funcionaron los dos en la tecnicatura, pues están buenos para hacerlo. Uno en Belleville, con un esqueleto de caño y con tarros. ¿Vieron cómo son las balsas que hay en los embalses? Con los tarros de combustible, Sí, flotadores. los Bueno, catamaranes. exactamente, el concepto exactamente igual, nada más que al medio, en vez de tener una balsa para sentarse arriba a pescar, lo que hicieron los chicuetos fue poner un tirabuzón, un tornillo de Arquímedes, técnicamente se llama así, que es el mismo que se utiliza en el campo como chimango para levantar cereal, que es una rosca, y se le dio una inclinación. Entonces, cuando el agua pasaba, movía ese tornillo y en la punta del tornillo había un eje con una roldana que con el mismo sistema que tiene un auto. De hecho, era un dínamo y un alternador de un auto. Y en el otro sistema tenía un eje que movía una correa y movía el dínamo. ¿Qué se lograba hacer con eso? Se lograba iluminar una lámpara de un puente. Y se lo tenía atado con una soga y un cable, porque el peligro que había cuando venía la inundación se lo llevara. Funciona, sí, funciona y se probó y se hizo funcionar. Una idea muy interesante. Otra idea que se trabajamos y también se hizo y se fabricó, y no la hizo gente de Buenos Aires, no, fueron chicos también de Tecnicatura, que también es un concepto muy interesante, es de microturbina, que es utilizar la red de agua potable como fuente de generación. O sea, vieron que cuando ustedes tienen una red de agua potable, en la cañería tenemos presión. Utilizar esa presión para generar movimiento. Básicamente, ¿cuál es la idea? Imagínense un tacho. De hecho, lo hicieron, ¿vieron los tachos de 200 litros o parecido a un lavarropa? Bueno, un tarro de eso. Bueno, imagínense, era muy parecido, es como que diseñaron una turbina. Imagínense que en un tarro, imagínense un tarro de agua, un tanque de agua, redondo. Y le hicieron un agujero y le metieron una entrada de agua de mucha presión, un caño de media pulgada, que viste que tiene mucha presión, con una canilla. Al medio de ese tanque, yo debo tener imágenes del video, al medio de ese tanque se puso una paleta de lavarropa. ¿Las ubican las viejas paletas de lavarropa, los viejos? Que tienen Sí, inclinación. Entonces le hacía Sí, sí. exactamente igual que una turbina. Le hacían pegar el agua en la paleta, con lo cual giraba el eje y generaba un movimiento. Cuando ellos abrían la canilla, giraba. En la punta, ustedes se van a reír de esto, pero debo tener alguna foto por ahí. En la punta del eje, arriba habían puesto una rueda de bicicleta, sin llanta. Y ahí había una correa que alimentaba de vuelta un dínamo. Y de esa manera se generaba electricidad. Ingenio, más que técnica por ahí, pero era mucho ingenio, mucha técnica. Y vuelvo a repetir, lo hicieron gente como ustedes que estaba haciendo una tecnicatura con proyectos finales. Y se generó electricidad. Y ambas eran electricidades desde el concepto de la mini hidráulica. Y otro proyecto, ahí no estuve, pero que de chicos que tienen que presentar ahora, que son los chicos de Winca Renan Co. Hay una parte, yo ahí no, mucho ya no sé porque yo no estaba como profe ahí de prácticas, pero hay una parte del río Quinto, cerca de Winca, que no sé cuántos kilómetros son, el río se encauzó con cemento, una especie de cañada hicieron, nivel plano, ¿no? Para que pase por el costado del pueblo. No sé si en Guanchilla, dónde era, los chicos me contaron el proyecto, pero yo no participé. Entonces iban a aprovechar ese encauce que habían hecho para poner, estaba muy loco esto, pero también iba a funcionar un eje transversal, que también la lógica era, se venía creciendo y lo iban a sacar, ¿no? El eje Profe, transversal movía y hacía movimiento. Piénsenlo porque es bastante interesante esto. Sí, profe, sí, escucho.
El tema de generar energía no es tanto, me parece, el voltaje, sino la intensidad, ¿no? El amperaje, porque con mucho amperaje uno puede hacer funcionar muchos aparatos y con el voltaje no tanto. Claro, pero eso, el amperaje vos lo podés modificar en el bobinado. No es tan complejo. Porque si vos tenés movimiento y digamos, tenés movimiento constante, porque el problema de la hidráulica es que vos tenés que buscar un movimiento constante. Y la gran diferencia que tenés de la hidráulica digamos, a la eólica, ¿cuál es el principal problema que vimos hace un rato en la eólica? La discontinuidad de la fuente, si el viento es variable. Acá el origen lo manejas vos, en la hidráulica lo manejas vos, en la mini hidráulica no tanto. Si el cauce es normal o este proyecto que hicieron estos chicos con una cañería de agua potable, lo manejás vos. A excepción que se corte el agua y estás al horno. Pero en una gran represa tenés el nivel del dique alto, a excepción de una seca. Sí, profe, he visto en internet, Mercado Libre, ese que venden unas bombitas mini hidráulicas para colocar en el grifo, en la canilla. Exacto, exacto. Es así. Sí, sí, hay, de eso. Entonces, acordate que, por eso está bueno que nosotros después vamos a hacer un repaso de lo que es generación. Cuando veamos, lleguemos a generadores, vamos a tratar de llegar casi igual con la materia. Pero acordate que vos tenés que partir siempre un movimiento. Y ese movimiento puede ser, como hacemos actualmente, con un motor, o puede ser con viento, o puede ser con movimiento de agua. Y vos vas a tener algo que mueve y básicamente vos vas a tener un rotor que está girando internamente, que es el que está adosado al eje, y por fuera vas a tener un estator, que es como funciona un generador, un dínamo. Y ese Profe, estator es el que tiene cables, ¿sí? Tienen cable. Entonces, en función de esa cantidad de cobre que vos le pones, de ahí podés ir regulando la cantidad de corriente. No y sé, no sé si me seguís. esa energía va a un controlador y un controlador a un elemento de carga, como una batería, pilas o algo así. Claro, simula, es exactamente igual a un auto, exactamente igual a un auto. Lo cambian acá que en el caso evidentemente, en el auto vos tenés antes teníamos los dínamos, hoy tenemos alternadores, que son elementos electrónicamente bastante más complejos, pero mucho mejores, y después tenés un sistema de regulación. Con el tema de las eólicas es muy parecido y con esto también. Es decir, todos estos sistemas tienen todo su sistema de regulación que hace que vos puedas generar energía eléctrica. Este tema de la hidráulica es de la generación de energía. Digamos, la primera energía alternativa que nosotros usamos en realidad no fue la hidráulica, sino fue la de biomasa, a través del fuego. Históricamente, lo primero que se usó como energía alternativa siempre fue la biomasa. Cuando se aprendió a manejar un poco la naturaleza, se empezó a trabajar con esta idea de generar energía a través de la electricidad, pero el concepto de la energía hidráulica para no generar electricidad, porque no existía la electricidad, es mucho más antiguo que el manejo de la electricidad. Acuérdense, el viejo molino que se usaba con movimiento de agua, por ejemplo, para generar energía mecánica, para moler grano. Eso se usaba 1700, 1600, era lo normal y era energía hidráulica. ¿Por qué? Porque en un río, lo habrán visto en los dibujos qué sé yo, en Europa, en donde había grandes molinos con grandes aspas que se ponían y eso movía un eje y ese eje molía grano o se usaba para transportar agua. Eso es energía hidráulica. Nada más que nosotros, cuando empezamos a manejar el concepto este de electricidad y cómo generar electricidad, se empezó a utilizar el concepto de generar movimiento para generar a través de eso con grandes generadores electricidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros normalmente cuando uno dice energía hidráulica, siempre piensa en términos de electricidad,
pero energía hidráulica es un poquito más amplia. Nosotros podemos Profe, generar distintos tipos de movimientos. Sí. yo siempre tuve la duda con respecto a esos mini generadores, ¿qué hacer con el agua que sale? ¿Cómo hacerla retornar de vuelta? Porque eso, bueno, ¿dónde va a ir toda esa agua No, que... no, eso es por definición teórica, ojalá podamos hacer que venga el ingeniero de Estado. Ellos cuando se diseña una presa, el agua vuelve siempre a la fuente de origen. Siempre. Claro, tendría que haber un retorno. No, digamos, Río Grande tiene un retorno que te vuelve a subir. Lo que haces vos normalmente es, tenés un cauce, ¿sí? A ver si acá bueno, no lo tenemos, pero en la lógica, ¿cómo sería? Sería algo así. Vos tenés un cauce de un río, ¿no? Sí, baja el río, baja el río, baja el río. Normalmente vos, si ponés un corte acá y tenés un almacenamiento y acá, bueno, haces la presa, vamos al lago San Roque. Lo que haces en la práctica cuando liberás agua, vuelve al cauce normal. Esa es una manera. Después tenés otras maneras que es, tenés cauce, 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 y lo que haces es lo que se llama centrales de río abajo, vos desvías parte del agua y acá sigue el cauce normal. Y cuando una vez que capturaste, hiciste la transformación, estas son, no tienen diques, sino lo que tienen, esto se utiliza mucho cuando tenés movimiento de agua permanente. Son centrales bastante más pequeñas, pero sacás del cauce un ducto con agua y una vez que lo utilizaste y acá generaste con los cables la electricidad, el agua vuelve al cauce normal. El agua siempre tiene que ir al cauce, no, no tenés otra posibilidad. El agua no la convertís, la usás como elemento de movimiento. ¿Se entiende? Sí, Pero profe. siempre la volvés a su cauce original. La idea de eso es no modificarlo. De hecho, por eso los puntos de diseño de las centrales hidroeléctricas siempre se generan bajo esta lógica. ¿Sí? Entonces, la lógica es, yo hago una presa o hago un ducto. Eso lo saco, genero el movimiento, a lo que hablábamos antes. Turbina, ya vamos a ver el tema de cómo se genera eléctricamente. Y acá va a aparecer algo que es muy, muy interesante, que es la parte donde nosotros vamos a tener que calcular y trabajar. Para poder generar esto, yo voy a necesitar dos valores para manejar. Uno es el caudal, el movimiento de agua, la cantidad de agua que me circula, y el otro tema es la altura, que es el salto. Eso me determina un poco después, digamos, lo que yo hago llegar a lo que sería el conjunto turbina-generador, ¿no? Va a depender yo tengo que llegar con caudal, o llego con mucha agua, o llego con mucha fuerza. Entonces, eso es lo que va a depender un poco del tipo de turbina que haga. Ya lo vamos a ir viendo, hay tres tipos de turbina, cada una se utiliza, hay turbinas que se utilizan cuando tenés mucho caudal, hay turbinas que se utilizan cuando tenés poco caudal y mucha presión. Se va utilizando según la lógica, pero no nos adelantemos porque eso son como una clase, pues, y turbina, cómo las regulás y cómo las manejás es bastante complejo, ¿sí? Nosotros como ver una vista. Acá lo importante es que acá vos no tenés el combustible que te genera esta energía es evidentemente el agua, con lo cual vos lo que no tenés ningún factor contaminante. El agua también muchas veces se piensa mal que una generadora de este tipo contamine el agua. En realidad, una generadora no toca el agua lo que hace es pasar por el ducto y mover la turbina y no es no tiene un elemento de tratamiento de agua. Entonces el agua lo que tiene es movimiento permanente, ya sea por la presión o por el caudal o por la altura. Pero el agua nosotros no la tocamos para nada. Para poder disponer de esto necesitas tener eh, un lugar donde vos tengas esto, que vuelvo a repetir. Vas a tener que determinar si tenés o caudal permanente, buscas que son las generadoras más chicas, que lo que buscas son lugares donde tenés siempre asegurado el movimiento de agua. Y si no, tenés que ir bueno, a generar una presa para qué? Para poder regular el agua. Básicamente, cuando vos definís una presa, epa, me fui. Cuando vos definís una presa, lo que haces
es regular el ciclo de agua que vos estás teniendo. El tema económico es, de la planta de generación es la más cara de todo. Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que implica de la instalación y todo lo que implica la inversión de una generación hidráulica, de todas las generadoras, es la más cara. Es la más cara. ¿Sí? Una presa hidroeléctrica es lo más caro que hay para generar, pero de las energías que vos generás es la más barata de todas. Porque una vez que está generado, ¿Puede ser? eh, el costo es muy, muy bajo. ¿Alguien habló? No creí que había hablado. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que vos armaste la presa y tenés la central trabajando, el costo de hacerlo funcionar realmente es bajo. Entonces, por eso a nivel mundial es una de las más utilizadas. Entonces, el factor ese es más que importante. Entonces, puedo decir, bueno, ¿qué tengo como ventaja de todo esto? Y mira, tengo alto rendimiento, lo que utilizo es una fuente que en teoría es inagotable, tómelo entre comillas, eso que es el agua. No, uno problema que tenemos nosotros es que utilizamos agua dulce para esto. No hay tanta generación, no es como una generación por motores, es una energía limpia. Y lo que se trata siempre es de que cuando hacemos el almacenaje de agua, es que ese almacenaje involucre otro tipo de actividades, principalmente riego, vieron que todo lo que es la presa se utiliza mucho para turismo también, pero siempre que tenga otro tipo de objetivo, de manera que la ventaja económica sea importante. El tiempo de duración, hay planta, acá el de San Roque, ¿de cuándo es el lago San Roque? Para que no te, ¿de cuándo es el para? Te digo. Eh, no me acuerdo de cuándo está. Profe, Fecha. el embalse el embalse Río Tercero, el 11 creo que se inauguró, así que Acá, mirá, estoy viendo acá tiene el más de 100 primer años. paredón es del año de 1890, el que quisieron dinamitar y no pudieron. Y el actual es del 44, o sea que estamos a muy poco, estamos a 26, 36, menos de 20 años de que cumplen 100 años. O sea que la inversión que se hizo, tranquilamente, fíjate que la amortizás en casi 80, 100 años. Estamos a 80 años de que se creó. Entonces, esa es un poco la lógica que tenés dentro de lo que es la generación. ¿Sí? El tiempo, cuando vos diseñas esto, son plantas que evidentemente los costos de operarlas son muy bajos porque el costo inicial que vos tenés es muy alto, entonces después la operás con un costo técnicamente bajo en función de todo lo que generás. ¿Sí? Esa es un poco la lógica que tenemos desde el punto de vista de comparación. El otro tema que tenés es el lugar que vos necesitas, que esto no lo podés hacer en cualquier lado, esto sí o sí necesitas corrientes de agua, ¿sí? Para poder generar el embalse, o necesitas lugares específicos. A diferencia del eólico, que lo puedes generar en distintos lugares, por supuesto vas a necesitar estudios de viento, pero un poco más amplio, acá sí o sí lo tenés que generar en lugares donde puedas generar principalmente, si no es mini hidráulica, si es hidráulica, pueda generar una inundación para generar una presa. Ahí afecta topografía, implica pérdidas de tierra, implica muchas veces movimientos de gente, ciudades que se destruyen. No hace falta ir muy lejos, o sea, por ejemplo, vayan a Entre Ríos, a Federación y van a tener la vieja Federación. Cuando baje el lago, cuando baje el nivel de la represa, se ve la ciudad. Entonces, eso evidentemente afecta todo el ecosistema que está dando vuelta, porque son lugares digamos, se modifica mucho el ambiente y normalmente la contra que van a tener en este tipo de presas es el concepto ambiental, ¿sí? Que es precisamente lo que más va a afectar el desarrollo de una presa. Es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Se entendió todo esto, gente? Sí, Como profe. para ir introduciéndonos. Traten de leer eso que les puse ahí de historia, está bastante interesante.
La primera planta que se hizo, creo que de 1800, fue antes de 1900, la que se armó en las cataratas del Niágara, que así hay una historia bastante interesante. Y ahí existe, después aparece toda la discusión de la corriente eléctrica, corriente continua, cuál es la que se iba a utilizar. Estamos hablando del principio del siglo pasado, para poder determinar qué tipo de central era la que requería. Que así es toda una historia muy, muy interesante. Que le guste ese tema, lo invito a que lo lea y que usen IA, utilicen lo que ustedes quieran, mucha información. ¿Qué dice Raúl? Se cortó la luz. Dice, me quedé sin internet. Bueno, gente, los dejo porque me tengo que ir al otro aula. Nos vemos de acá en 15 días. Están avanzando con los materiales y yo después voy armando, les voy a modificar la clase para tener un día y ver bien cómo trabajan los generadores, porque pensé que se lo habían dado, pero bueno, lo explicaremos si nadie tiene duda respecto a eso. Lo de ¿Alguna los duda con campos esto que hemos magnéticos, visto? eso. ¿Cómo, querido? Lo de los campos magnéticos, ese. Claro, porque yo pensé que lo Ah, habían visto, pero cómo funcionan los generadores, porque les va a servir tanto les va a servir para las dos materias. genial. Mínimamente, si tenés el concepto básico, después entender todo. Listo, chicos, los Listo, dejo. profe. Nos Bueno, vemos profe, la otra gracias. semana. Estamos Cuídense. Gracias viendo. a ustedes. Chao, chao. Vamos a apagar esto. No, profe,